Hola estudiantes del Centro Educacional de Adultos San Alfonso Vespertino. Desde aquí les habla su profesor de lenguaje Miguel Otaro Lopazo, profesor encargado de la asignatura en los primeros niveles medios de todo el colegio. Antes de comenzar nuestra clase, nuestra explicación de la guía, me gustaría y espero de todo corazón decirles que hemos sido muy valientes. Ustedes como estudiantes han logrado luchar contra la adversidad. Esta pandemia ha sido difícil para todos, pero quiero que tengan muy claro que como centro educacional, como cuerpo docente, hemos entregado más de nuestro 100% para que llegue material de calidad a sus hogares y esperando ustedes también puedan saber ocuparlo y siempre ir mejorando día a día y tener la certeza que más tarde, más temprano que tarde nos volveremos a ver, chiquillos. El día de hoy vamos a trabajar los mundos literarios y comenzamos nuestra clase. El objetivo de aprendizaje de hoy es leer comprensivamente obras literarias de diferentes géneros y comentarlas, estableciendo relaciones entre los temas y visiones del mundo que las obras proponen y la propia experiencia personal. Vamos a partir con la introducción de los mundos literarios, diciendo que la literatura es una actividad artística. ¿Y por qué se le considera que es una actividad artística? Porque es una actividad de creación. La literatura crea mundos, y crea mundos por medio de algo que es mágico, que son las palabras. Al ser una actividad creadora, la vamos a encasillar dentro de una actividad artística, pero una actividad artística de gran producción. Cuando se comienza el proceso del texto, quien lo escribe se tiene que detener en lo que está escribiendo, ya que tiene que ir jugando con el lenguaje e incluso alterando sus reglas para poder expresar lo más fielmente posible el mundo imaginario que quiere mostrar a sus lectores. De este modo, el valor de una obra dependerá de la riqueza de la construcción lingüística. Acá en la imagen yo les presento gráficamente lo que les voy a explicar. Acá tenemos el autor, que es quien escribe, y el lector, que es quien va a leer lo que el autor propone. Cuando se lee un texto, nosotros sabemos que ese texto es ficticio cuando es del mundo literario. Sabemos que es una creación. Y por eso se establece un acuerdo tácito entre el emisor, que es el autor o la autora, y el receptor, que es el lector o la lectora, quienes aceptan como verdadero lo que ocurre en el relato. O sea, yo como lector, sabiendo que lo que voy a leer es ficticio o imaginario, yo lo voy a aceptar como verdadero para poder introducirme en ese mundo donde el autor me está proponiendo que yo sea partícipe de manera imaginaria para poder leer y disfrutar más de esta lectura. Este pacto o este acuerdo tácito se le conoce como pacto de verosimilitud, y es donde el lector o lectora renuncia a la comprobación de lo que se cuenta, es decir, se hace cómplice de esta obra. La realidad es que el autor va creando en un texto, reciben el nombre de mundos literarios o mundos posibles, los cuales pueden ser diversos, dependiendo mucho del tiempo, el espacio, de los personajes e incluso del nivel de imaginación de quien los escribe. Los mundos literarios pueden ser de varios tipos y en una obra pueden existir más de un mundo, pero siempre predomina el principal, el que más se ocupa dentro de ese texto. Antes, o por último, como le estaba diciendo, como se trata de mundos creados o ficticios, se pueden reconocer en otras manifestaciones artísticas. Por ejemplo, lo que yo escribo en un texto, después también lo puedo representar en el cine o en series de televisión. Hoy día nosotros estamos muy fanáticos en la sociedad en general de las películas o de las series en plataformas de streaming. O sea, cada vez que nosotros vemos una serie, sabemos que es ficticia, pero nosotros nos comprometemos con ese pacto de verosimilitud implícitamente, e incluso vamos sintiendo el nervio que va sintiendo el protagonista. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de imaginar que eso es ficticio y lo aceptamos como real para poder disfrutarlo de mejor manera.
Aquí les puse una imagen sobre los mundos literarios para que ustedes se vayan dando cuenta que pueden haber diferentes tipos de mundos dependiendo de lo que el autor quiere presentarle a su lector frente al texto. Antes de trabajar los mundos, vamos a hacer un recordatorio. La clase anterior trabajamos los géneros literarios, que eran 3, el género lírico, el género narrativo y el género dramático. El género lírico sabemos que es una forma literaria donde el autor, a través de un hablante lírico, expresa su mundo subjetivo, expresa sentimientos y expresa emociones. Habitualmente este género se escribe en versos y quien se dedica a este tipo de género se le denomina poeta. Luego tenemos el más común, que es el género narrativo, donde un narrador cuenta los hechos que le suceden a sus personajes en un tiempo y un espacio determinado. Se escribe habitualmente en prosa, o sea, en párrafos, y quien se dedica a esto se puede denominar como narrador, novelista o cuentista. Y por último tenemos el género dramático, que es una forma literaria donde el escritor representa un hecho de la realidad o un conflicto humano a través del diálogo de los personajes. Se escribe para ser representado principalmente en obras de teatro y quien se dedica a este tipo de textos se le llama dramaturgo. Continuamos. Los tipos de mundos literarios más comunes, chiquillos, que nosotros vamos a trabajar durante este semestre son el mundo cotidiano o realista, el mundo cotidiano de la ciencia ficción, el mundo onírico o fantástico, también conocido como el mundo de los sueños, mundo mítico o maravilloso y el mundo de lo real maravilloso. En la sesión de hoy día vamos a trabajar el mundo cotidiano y el mundo cotidiano de la ciencia ficción. Mundo cotidiano o realista corresponde a relatos donde el mundo de ficción narrado es semejante a nuestro mundo conocido, por lo tanto se rige por las mismas normas. El relato de este tipo de mundos puede transcurrir en el pasado o en el presente, o en lugares distantes o similares a los nuestros, pero siempre respetando los parámetros de lo cotidiano y de lo real. Ya la ilusión que se encuentra frente a acontecimientos que realmente ocurrieron. Un aspecto importante de este mundo es que toda obra narrativa de mundo cotidiano realista se adapta a la cotidianidad de la época en que se desarrolla. Por lo tanto, las descripciones de los lugares o los personajes, las situaciones, el lenguaje, corresponderán a la época y el lugar en que son situados por el narrador. Un ejemplo que predomina y que nos muestra mucho el mundo cotidiano es la obra realista de Martín Rivas, de Alberto Bresgana, que fue adaptada y llevada a la televisión en forma de teleseries hace algunos años. Yo les voy a leer un pequeño fragmento de esta obra para que ustedes vayan viendo que todo lo que se narra ahí es cotidiano realista, tanto el tiempo, el espacio, los personajes, nada se escapa de la realidad. Puede ser más antiguo, más en el pasado o en la actualidad presente, pero todo engloba algo cotidiano. A principios del mes de julio de 1850, atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 22 a 23 años. Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros, embotonados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años 1842 y 43. Su levita de mangas cortas y angostas, su chaleco de raso negro con largos picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón. Su sombrero, de extraña forma, y sus botines abrochados sobre los tobillos por medio de cordones negros, componían un traje que recordaba antiguas modas, que solo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital. El pequeño fragmento que les leí yo de la obra Martín Rivas, de Alberto Bresgana, sin duda representa lo que este mundo nos quiere mostrar, que es la cotidianidad y la realidad. Nos muestra a un joven provinciano que viene del campo a la ciudad, donde la gente lo mira con un poco de forma despectiva por sus trajes, por su forma de vestir,
y es un reflejo actual de lo que también se vive en nuestro país. Por lo tanto, podemos decir que este relato es 100% cotidiano y representa al mundo que estábamos mencionando. El segundo y último mundo que trabajaremos hoy es el mundo cotidiano de la ciencia ficción, que se trata de una clasificación de los relatos del mundo cotidiano en que se aborda la narración de un mundo futurista, dominado por la ciencia y la tecnología. En el mundo anterior, en el cotidiano realista, dijimos que se iban a tomar tiempos del pasado o del presente. En cambio, en el mundo cotidiano de la ciencia ficción se ocupa mucho el futuro, ya que la ciencia y la tecnología siempre van abordadas hacia un futuro, ¿ya? En el que las formas de vivir y de relacionarse de los personajes son muy similares al mundo real actual, pero mezclado con ciencia ficción. Ejemplo, ese primer diálogo solo servía para indicar que el robot oía. Comprendía una pregunta rutinaria y daba una respuesta rutinaria congruente, con lo que uno esperaría de una mentalidad robótica. A partir de ahí, era posible pasar a asuntos más complejos, que pondrían a prueba las tres leyes de su interacción con el conocimiento, especializado de cada modelo. Así que el técnico preguntó, ¿cómo estás? Y de inmediato se sobresaltó ante la voz del prototipo LNE. Era distinta de todas las voces de robot que conocía, y había oído muchas. Formaba sílabas semejantes a los tañidos de una celesta de baja modulación. O sea, en este texto, que ustedes lo van a trabajar de mejor manera en su guía, podemos ver que se pasa de un robot común y corriente a algo que impresiona al personaje porque empieza a sentir que el robot está empezando a tener voz humana y reacciones humanas. Por lo tanto, ahí se mezcla lo que es lo real con lo futurista o de la ciencia ficción. Hay muchas películas en el cine, como Yo Robot, como Hombres de Negro, muchas películas de Will Smith que van incluidas en la ciencia ficción y que más adelante las vamos a ir trabajando. Entonces, chiquillos, luego de la explicación de lo que son los mundos literarios y lo que son los géneros y principalmente el mundo cotidiano el mundo cotidiano o realista y el mundo cotidiano de la ciencia ficción, es que yo les planteo las siguientes preguntas. A partir de la información leída, responda las siguientes preguntas en su cuaderno. Cuando se lee un texto literario se establece un acuerdo tácito, implícito, entre el emisor, que es quien escribe, y el receptor, que es quien lee. ¿En qué consiste dicho acuerdo? ¿Qué nombre recibe? Eso lo vimos al comienzo de la explicación, para que lo vayan revisando. 2. ¿Qué nombre reciben las realidades creadas en un texto literario? Es el título de la clase. 3. ¿Cuáles son los tipos de mundos literarios más comunes? Ahí tienen que nombrarlos. Explica, número 4, brevemente los tres géneros literarios aprendidos en la guía anterior y reforzados el día de hoy. 5. Nombra tres características del mundo cotidiano o realista. 6. ¿Cuál es la principal característica del mundo cotidiano de la ciencia ficción? Y 7, que es la que a mí me interesa mucho, que es de aplicación, dice, escribe dos breves relatos, uno que corresponde al mundo cotidiano y otro al mundo de la ciencia ficción. Chiquillos, nos despedimos de esta explicación. Espero que todas las guías las vayan registrando en sus cuadernos para cuando se las pidamos de vuelta estén. Y nos vemos pronto. Las clases van a ser por Google Meet, así que atentos que nos veremos de forma online, pero en vivo y en directo para aclarar dudas y seguir mejorando nuestros aprendizajes. Un fuerte abrazo desde acá. Se despide el profesor Miguel Otárola.